Hey, ¿qué tal? Bueno, ya les tenía pendiente hablar del final de Shingeki no Kyojin, aunque ya le había hecho mi reacción que se los voy a dejar en la pestañita de por aquí por si lo quieren ver. Ya digiriendo bien, digiriendo, sí, digiriendo bien el final y viendo otras traducciones y viendo la respuesta del fandom y de Isayama, creo que ya puedo dar una opinión algo más clara que no pude dar en ese momento. No voy a comentar las páginas extras en este video. Ese va a ser exclusivo para un video más adelante. Hoy vamos a hablar del final con lo que nos quedamos en el capítulo 139. A ver, primero principal, ¿me gustó? Me gustó. ¿Me parece buen final? Me parece buen final. El fandom fue muy cruel con el final, definitivamente. Creo que si no les gustó es totalmente respetable. Si sienten que fue un final malo, es perfecto, pueden pensar así. Pero lo que sí se me hizo muy malo, muy feo, es que fueran a acosar, porque nunca falta esa gente, fueran a acosar a Isayama y a sus editores por el final, cuando es como que, bueno, Isayama hizo ese final y sí estaba emocionado por mostrárnoslo y al final sí se sintió como que decepcionado de la reacción de la gente, pero yo no me lo tomaría tanto que dijeras, ese es el fandom que se lo tomó mal. Yo creo que esa parte del fandom fue gente que empezó a leer el manga a partir de la cuarta temporada, o sea, que la cuarta temporada para adelante se pusieron a leer el manga pero no se molestaron en releer o leer lo anterior y se quedaron con ideas falsas o sin saber cómo era la narrativa y la historia de Shingeki no Kyojin. No es que no es que la gente no sepa leer la profundidad de la historia, las referencias y la filosofía. Tú no puedes saber nada de eso, pero aún así entender lo que el manga te quiere decir si tienes algo de comprensión lectora y si te molestas por un ratito a leer todo el manga. Porque ya sabes, para entender una historia, yo creo que hay que leerla desde el inicio. Entonces no es más que falta de comprensión lectora y no querer leer la historia desde un principio y quedarse con lo último, casi dejando de un lado todo lo que hemos visto. Hasta incluso hay cosas que en el anime cambiaron que no se ven o que no estaban en el manga, pero creo que esos cambios que hay en el anime no son tan necesarios de verlos para entender el final. Pero bueno, vamos a responder cada una de las quejas que vi respecto al final. A lo mejor se me va a pasar una que otra queja, pero las que más recuerdo las voy a comentar de ¿qué onda contigo? Mucha gente encontró patético y de pena ajena que Eren llorara por mi casa, pero es como muchos dijeron que eso fue la destrucción del personaje, de echarse para atrás, pero era algo que se veía venir, o sea, Eren, ¿por qué nunca mostró sus sentimientos a mi casa? Porque nunca tuvo el tiempo. Cuando están asediados por todos los titanes, que está el titán sonriente y todo, que mi casa casi se le acerca para besarlo, ahí fue cuando Eren entendió los sentimientos que tenía hacia mi casa y los que mi casa tenía hacia él y que él tenía hacia ella y por eso le valió madres. Fue y se puteó al maldito titán sonriente. Ahí fue cuando se dieron cuenta de sus sentimientos, pero de ahí en adelante jamás tuvo la oportunidad de mostrar sus sentimientos o confesársela a mi casa, porque poco después de eso ocurre el arco de la revolución, que es cuando lo de Historia, que le quieren quitar el titán fundador a Eren, o sea, en ese lapso o no pasó ni un día y ya estaban siendo perseguidos, se tenían que esconder, fueron a la cueva de los reyes y ya pasa eso, pasan unas semanas creo y en esas semanas tienen que entrenar y planificar para lo que va a ser el ataque para recuperar Shingansina. Era Shingansina, ¿verdad? Y entonces, en ese lapso de tiempo, por estar entrenando y por tener la mente centrada en esa misión, pues no hay tiempo para hablar de sentimientos, ¿verdad? Y exactamente cuando acaban lo de Shingansina, se da lo de que Eren toca la mano de Historia y ve todo lo que va a pasar a futuro. Y en ese momento, Eren pues se da cuenta que lo mejor sería no revelar sus sentimientos a mi casa porque sabe lo que va a pasar y lo que tiene que pasar. Si le hubiera revelado sus sentimientos a mi casa, sabe que ella no hubiera actuado y él hubiera acabado con todo el mundo. Eso hubiera hecho que a él al morir mi casa sufriera mucho más
por él. Entonces, por eso ahí ocultó sus sentimientos y ya, cuando está con Armin, con su mejor amigo de la infancia, o sea, explota, ya no tiene nada que esconder, ya no tiene nada que perder y está en la confianza de su mejor amigo. Obvio que el niño iba a explotar a llorar ahí. O sea, tú nunca te has sentido tan mal que hablas con alguien de confianza y lloras. Porque, o sea, ahí ya ni siquiera es si entendiste o no el personaje, es un poquito de empatía de que has estado en la situación donde tienes que guardarte algo hasta el punto que a la más mínima oportunidad de dejarlo salir, explotas, pues eso. A lo mejor muchos de los que se quejan son chamaquitos que a lo mejor no han vivido lo suficiente para experimentar algo así. Entonces puede ser un poquito de falta de empatía el no entender cómo Eren está actuando. Se vio patético, claro que sí, hasta Armin lo dice, te ves patético así, hasta incluso lo que dice, que yo quiero que mi casa me llore 10 años, hasta llamándolo tóxico. Y yo, hay una diferencia entre ser tóxico y ser caprichoso. Eren estaba siendo caprichoso al desear eso, pero no fue tóxico. La toxicidad es cuando ya actúas con malicia, pero Eren, en vez de eso, siempre ocultó sus sentimientos por mi casa y hasta le dijo, vive tu vida, cásate con otro, dale para adelante. Hizo lo correcto, lo que creía que era mejor para mi casa. Así que tóxico yo no veo dónde, solo dejó salir un capricho que él quería y nada más. Que el personaje de mi casa se echó para atrás. Totalmente en desacuerdo con eso. Porque, amigo, mi casa mató a Eren. Era algo que muchos teorizábamos ya. Quien tiene que matar a Eren es o mi casa o Reiner. Porque Reiner, por la alegoría de Eros es otro dios. Elos, que había matado o derrotado al titán fundador. O mi casa por cosas del desarrollo del personaje, que a pesar de que estaba enamorada de Eren, dejó ese sentimiento atrás para cumplir su misión con lo que debía de hacer y poder avanzar. Y entonces que se vuelva a poner la bufanda de simbolismo de aún te amo, pero las cosas como son. Rebana la cabeza, salva a todos, aceptando sus sentimientos, pero también haciendo las cosas que debe hacer. Entonces eso me pareció perfecto porque mi casa solo hacía lo que Eren le pedía, pero al final siempre hizo lo que debía de hacer. Aunque en la primera temporada vemos que dejaba su puesto, dejaba su trabajo, todo con tal de estar con Eren hasta que le cayó el 20 de güey, o me pongo en las pilas o aquí todos se mueren y los sacrificios serán en vano. Entonces a mí se me hace como una muy buena conclusión del personaje. Respecto a lo de las páginas finales, como siempre le guardó luto a Eren, eso para otro video, aquí vamos a hablar hasta el capítulo 139, así que lo de mi casa me parece perfecto. El bebé de Historia, uff. Hay como que hay un detalle que se le pasó a la gente respecto al bebé de Historia. Muchos decían que ese bebé era hijo de Eren, porque cuando conversa con ella hay un diálogo que dice ¿y si tengo un hijo? Y muchos sospechan si lo dijo Eren o lo dijo Historia, pero luego vemos que fue idea de Historia para intentar atrasar el que devorara a Zeke. O sea, si Historia no hubiera estado embarazada, al llegar Zeke a Paradis, se lo hubieran comido. Pero gracias al embarazo, eso se aplazó, dando la oportunidad que se diera todo el desmadre del ataque, que llegaran los caminos invisibles, bla bla bla. Y entonces decían que el padre de ese bebé era un granjero cualquiera con el cual Historia había tenido relaciones y la gente no quería aceptar que un personaje que a ese salto ya no era importante, pero un personaje importante agarrar a un personaje cualquiera para tener un hijo. Pero en el momento que ves que Historia se está haciendo muy apartada de la historia, de la trama, y puesta muy acá, ya entiendes que quizás ese bebé y el padre no es tan importante y solo era una especie de, ¿cómo se dice? Plot device para crear un conflicto y conveniencia al personaje para seguir avanzando. Además, aquí viene lo que derrumba el por qué Eren no es el padre. A ver, piénsenlo. Si con Eren solo tomarle la mano a Historia vio pasado, presente, futuro al mismo tiempo, imagínense qué hubiera pasado si el desgraciado hubiera tenido relaciones con ella. O sea, ¿saben cómo es tener relaciones? Quiero pensar. O tanto anime y hentai que no sé. Pero bueno, ¿qué tanto contacto físico hay a la hora de tener relaciones, hijos míos? Le hubiera explotado la cabeza si con solo tocarle la mano se hizo mierda.
Ahora imagínate, era imposible. De haber tenido relaciones le hubiera explotado la cabeza a ese Eren, hubiera valido madres todo. Entonces, en ese momento ahí dije, no es hijo de Eren. Porque, pues ya vimos qué pasa si toca historia de la mano, ahora que la toqué en todos lados, pues no. Reiner es otra de las quejas. Ustedes saben que Reiner es mi personaje favorito de Shingeki no Kyojin. Y si bien como que te da media penita el cómo huele la carta, al final se me hace algo bastante inofensivo y comic relief para dejar al final. ¿Por qué decir que el personaje se destruyó simplemente por una escena cuando en los últimos capítulos vimos todo el sacrificio y heroísmo que hizo por el final? Eso creo que ya es ser muy caprichoso y esperar que un personaje durante todo el tiempo que esté en pantalla sea cool, edgy y depresivo. No, y más porque hemos visto a Reiner cuando estaba en Paradis en entrenamiento normal, cuando no tiene que aparentar tanto y solamente tiene que estar ahí haciendo lo suyo, vemos que realmente el vato es un tontorrón. Pensando, me quiero casar con Historia, o jugueteando ahí con Eren, o cuando está peleando con Annie que le das su merecido y lo termina volteando. O sea, Reiner es un tontaco cuando no está deprimido o todo serio, centrado en su misión. Realmente el Reiner original, el verdadero, es alguien más tranquilo, relax, comprensivo y torpe. Entonces, es como, no vas a decir que se arruinó un personaje solo por una escena. ¿Qué dices? ¿Por qué sigue tan obsesionado con Historia? Por más que a mí me guste cómo se la pasa junto a Bertolt, canónicamente es solo un bromance lo que hay entre ellos dos. O sea, como un amor sin llegar a lo romántico de hermandad o así. Un bromance. Canónicamente es eso hasta que Isayama diga lo contrario, pero no ha dicho nada. Así que canónicamente es un bromance entre Reiner y Bertolt, pero donde realmente hubo un crush, ni siquiera enamoramiento, un crush fue con Historia. Entonces, técnicamente fue su primer y hasta en ese entonces su único amor. Y siendo un adolescente, cuando le dio el crush con Historia, pues obviamente va a seguir ahí envergado con ella. Y por eso con lo de la carta. Aunque luego Jin lo regaña diciéndole, es una mujer casada, no mames, güey. Entonces, eso fue como, ríete tantito, güey, relájate, ya estamos en el final. Ya, no te pongas así. Las páginas anteriores de cómo va con su madre a mí me dio mucha satisfacción porque la madre se disculpa con él, le muestra cariño de que, oye, te quiero por quien eres, no porque tienes un titán, o sea, relaja la raja, amigo. Reiner sigue siendo Reiner, cool. Eren pajarito. No voy a mentir, a la primera realmente no lo capté mucho, tuve que ver otros comentarios y análisis para entender qué significaba eso. La idea de que Eren reencarnara en un pájaro era lo que yo había captado y realmente no me molestaba. Es un cliché típico de un final de un romance no logrado o una relación que terminó de esa forma. Entonces, como que el personaje reencarne en cierto animal o cierta forma para seguir en contacto con los seres que amaba, se me hace, no sé, no sabría si decir un cliché o un tropo de las historias para dar un final como que enternecedor y triste. Para mí me pareció perfecto, porque pues ya saben, aves, libertad, Eren, de hecho que si hay una especie, una gaviota, algo así se llama gaviota, no sé qué, Jaeger, y es exactamente ese pájaro, puta Isayama realmente lo tenía pensado, pero total, dije, no me parece mal el típico final de murió pero reencarnó en algo que al fin le hace sentir libre, bla bla bla, o sea, no es algo que digas, ay, se llama, se lo inventó, es algo que ya puedes ver en muchas historias. Pero ya viendo otros análisis y otros videos, ya muestran que dicen que ojalá se hubiera hablado más de esto a profundo, pero se nos daban varias pistas que Eren podía usar las aves. O sea, no literal, tú ave, ve para allá, no. Pero que las aves eran como que su medio de conexión o comunicación con el mundo, porque cuando se le hace mierda el cerebro, ve a Falco tirado viendo hacia el cielo. Cuando Falco está en esa pose, encima pasa un halcón. Cuando se ve la imagen de unos patos volando, es lo que se ve en el primer capítulo de los patos volando ahí. O cuando Armin está en el bote y ve una gaviota, es también ahí Eren. Entonces no es tanto que ese pájaro sea Eren, sino como una representación de lo que era Eren o la conexión que tenía Eren. Entonces como que,
pues mira, eso te lo creo más. El manga nos dejó pistas de eso. También lo de qué pasó con el parásito pero creo que eso se puede entender por sí solo. Papá de odio. Papá de odio. Se puede entender por sí solo. El parásito necesitaba regresar a Eren para seguir viviendo, porque pues es un parásito. Necesita regresar al güey que está usando como huésped para seguir viviendo, seguir alimentándose. Y si ese muere, ya no tiene dónde hospedarse y muere. Entonces, al matar a Eren, ya no tiene dónde regresar, por ende, debe de morir. Con eso se acaba el poder titán y a mí me parece perfecto. Entonces, ¿qué le pasó a esa wea? Pues se murió porque ya no tenía dónde regresar para seguir viviendo y no hay necesidad de explicar y profundizar en eso. Paradis militarizado era algo que se veía venir. Keanu no Shingeki no Kyojin también es una crítica a los países militarizados, de cómo manipulan, controlan a la gente, cómo eventualmente se pueden corromper, que al principio empiezan como vamos a liberar un golpe de estado, no sé qué. Esas cosas nunca terminan bien y ya ven en qué terminó con los Jaegerista y las cosas que no pudieron controlar cuando derrocaron a los reyes y la policía militar y todos ellos tomaron el control. O sea, eso nunca termina bien. Y es bastante agridulce porque ves que ahora todos están militarizados, se quedaron con las ideas de Eren, supernacionalismo. O sea, no es un final bueno, es un final agridulce. Y también a mí no me parece que Historia siguiera siendo reina, porque lo importante de que ella fuese reina es que tuviera sangre real, que era para lo del titán fundador. Pero ya no hay titanes, ya no hay necesidad de que haya una monarquía bajo ese reglamento. Entonces, lo mejor para Historia nunca se interesó en ser reina realmente, solo fue reina porque pues alguien tiene que controlar esto, ¿no? Así que para mí un buen final para Historia hubiera sido: dejo de ser reina y me dedico a lo que quería. Porque, o sea, cuando la vemos cuidando a los niños, a los huérfanos, es un amor, o sea, era lo que ella quería hacer. Entonces, para mí, hubiera sido mejor que ella renunciara a ser reina y se dedicara a cuidar a los niños como ella siempre quería. Porque al final solo fue reina porque es lo que tengo que hacer. Y es como que, pues, si Mir no te dijo que vivieras con tus propias decisiones bajo tus términos, no sé, eso sí me molesta un poco. Pero pues tampoco es como que destruya todo el manga para mí, ¿eh? Yelena, pues supongo que se murió, la tiraron al mar, no sé qué. Kiyomi ahí estaba en el panel con Historia, que iban a ayudar a negociar, no sé qué, que si se quedaron 3 años fuera. Supongo que solo Mikasa regresó a Paradis, porque ella debió haber regresado con la cabeza de Eren, y todos los demás de la isla debieron verla como una especie de mártir, de mira, ella trajo los restos de nuestro héroe, seguramente lo protegió como pudo y no sé qué, y la protegieron. O sea, fue la única idea que tengo de por qué está ahí sin ningún problema. Porque yo con Eren y dijeron, bueno, nos trajo a nuestro héroe decapitado, pero todos se quedaron con la idea de que fue Armin el que lo mató, no Mikasa. Y Mikasa obviamente no le iba a decir, así que fue como que ya llegué con nuestro salvador decapitado. Entonces, ¿fue un mal final? Creo que simplemente nos hicimos muchas expectativas, especialmente con la teoría más sonada, que fue la teoría del bucle, que se nos había presentado desde el primer episodio. Todos estábamos de acuerdo, aquí va a ocurrir un bucle, una regresión o algo de que los dolores de cabeza de los Ackerman, así que sí se altera el tiempo y no sé qué. Y al final no fue nada de eso. Simplemente el manga no cumplió con las expectativas de mucho, pero por sí solo no es un mal final, es un buen cierre. Cierra todo lo que se debió haber cerrado. Ya con eso basta. Que si hay un mensaje, una profundidad o algo, eso se lo puedes dejar al resto del manga. Pero bueno, ¿cómo van a entender un mensaje si ni siquiera entienden lo más básico que acabo de explicar anteriormente? Nuevamente, la gente que fue a tirar hate, yo creo que era la gente que empezó a leer el manga a partir de la 4ª temporada y no se molestó en releer o leer el principio, o escuchar otras opiniones o explicaciones como para abrirte un poco más la mente o ver cosas que a lo mejor tú no viste o no entendiste. Personalmente siempre recomiendo los videos de Kakashi Hatake porque, a pesar de que a veces se le va un poquito de la olla con ciertas teorías, tiene unos análisis y visualizaciones bastante buenas que te hacen ver las cosas desde otra perspectiva, y eso para mí siempre se me ha hecho bueno, escuchar otras opiniones. Pero en cuanto a la mía, yo les digo, no fue un final malo, cierra, es satisfactorio
Y pues, si no te gusta, está bien, pero a llegar a odiarle y decir que es un mal final, creo que ya es por ser quisquilloso y esperar que los personajes siempre sean con una sola actitud como lo de Reiner, cuando realmente es como que, güey, ríete tantito, relaja la raja. Pero bueno, sin más que agregar, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustó el final? ¿No les gustó? ¿Por qué? ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan? ¿Tenían alguna otra teoría que no hayan escuchado o así? Ah, sí, también otra teoría de que si Eren provocó que el titán sonriente se comiera a su madre, pero no muchos hablaban de esa teoría, pero ya estaba resonando y pues sí, pasó eso, pero él lo único que hizo fue que de Dinah Fritz no se comiera a Bertolt. O sea, fue lo único que interfirió, no se comiera a Bertolt y lo demás avanzó como tenía que avanzar. Porque Bertolt tenía que seguir vivo para que pasara el desmadre. Si Dinah se hubiera comido a Bertolt, otra historia hubiera sido, pero él sabía que Bertolt tenía que seguir vivo, pero ya todo lo demás no tenía control. Pero bueno, ya. Sin nada más que decir, pues ya saben, comentar eso, like si les gustó el video, comentar, ¿verdad? Suscribirse para ver cada cuando subo video. Los invito a unirse como miembros del canal por 9 pesos. Su nombre aparece al final de cada video en los créditos. También en los streams, por 29 pesos te ibas un sketch sencillito, bonito, y por 99 un sketch, pero más a color y detallado. Si no puedes apoyar de forma monetaria, no te preocupes, tú me ayudas mucho comentando, dándole like, compartiendo, viendo el video una y otra vez. Y pues nada, síganme en mis redes, Luxius y Luxiartist en Facebook. Ahí es donde subo actualizaciones de qué va a pasar en mi canal, cómo ando y qué voy a decir, y blogs y bla bla bla, todo eso. Todos los links en la descripción. Así que sin más, debí haberme puesto la playa de Reiner, pero no sé en qué cajón la guardé y estoy aprovechando que ya había grabado otro video. Así que sin más, gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Bye bye.